Hola amigos, vamos a ver cómo resolver los lugares geométricos que salen por isometrías ya. El tema lugar geométrico de la geometría euclidiana, geometría métrica plana, suele ser un dolor de cabeza para muchos estudiantes. Y no es para menos, dada la variedad de tipos de lugares geométricos. Algunos salen por propiedades, por mencionarles mediatriz, bisectriz, paralela, paralela media, una recta que abre un ángulo constante con otra recta, arco capaz, lugar geométrico de Tales, circunferencia de centro, lugar geométrico de Apolonio, etc. Esos solo son los que salen mediante propiedades. Ni mencionar si entramos para las cónicas, porque también tenemos la definición de parábola, elipse y hipérbola, pero eso ya entra en el tema de geometría 2. Hablando del tema, ¿a dónde se fue geometría 2? Geometría analítica y geometría métrica de las cónicas. Antes era curricular y ahora, no sé, el curso de formación docente, cada vez más se dan temas modernos y que no se enseñan en el liceo y cada vez menos se enseña lo que van a enseñar, a ver si alguien lo entiende. Bueno, eso es cuestión de quien hace los programas, no es cuestión de meterse pelado, vos sos un ignorante, no entendés nada. Así que me voy a dedicar a esto, que es a compartir con ustedes lo poco que sé. Bien, y ahí mencionamos una cantidad de lugares geométricos que salen mediante propiedades, mediante ciertas definiciones de lugares geométricos. Pero también hay lugares geométricos que salen mediante transformaciones. Y no es necesariamente que un lugar geométrico puede salir por una cosa o por otra. Algunos lugares geométricos pueden salir mediante alguna definición de alguno de los lugares geométricos que mencioné, y además salir mediante una transformación. Una transformación, una función en el plano, una isometría o una semejanza. Simetría axial, simetría central, rotación, traslación, antitraslación, homotesia, rotomotesia, simetriomotesia. Y el video que nos atañe hoy es a las isometrías, o sea, las primeras 5 que acabo de mencionar. Va a haber otro video más adelante dedicado a las semejanzas, donde incluiré la homotesia, la rotomotesia y la simetriomotesia. Y vamos a ver exactamente qué hay que hacer primero para reconocer cuándo un lugar geométrico probablemente salga usando isometrías. Luego vamos a ver con qué isometría resolverlo, mediante una figura de análisis en el caso de que no se den cuenta en forma intuitiva. Y luego exactamente qué demostrar para llegar a la conclusión final, o sea, a cuál es el lugar geométrico que estamos buscando. Dijera Luisito, ¿pimpollo matemático? Vamos. Bien, vamos a ver primero las 3 condiciones básicas y fundamentales que necesitamos se cumplan para que un lugar geométrico salga mediante una transformación en el plano. ¿Me tienen que pedir el lugar geométrico de un punto P'? Obvio, si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Conozco el lugar geométrico de un punto P? Sí, ya sea porque la letra del ejercicio les dice que P varía en tal cosa, o es un lugar geométrico que hallaron en la parte anterior. O peor, es un lugar geométrico que no se los daban, ni lo hallaron en la parte anterior, pero lo tenían que hallar mediante propiedades, un arco capaz, una paralela media, una circunferencia. Y gracias a ese luego, mediante esto otro, llegar al otro lugar geométrico. ¿Pueden ser tan malos? Tan malos como se les ocurra. Tercero, existe un movimiento, esto también puede ser generalizable a una función en el plano o una semejanza, de elementos fijos, y atenti al lupo, ojo con eso. Hay una trampa muy básica que suelen hacer muchos profesores y les dan servido en bandeja una isometría que transforma un punto en otro, pero resulta que esa isometría no es de elementos fijos. Por ejemplo, una simetría axial de eje variable
o una rotación de centro en un punto que se desplaza, o una traslación de un vector que cambia de posición o cambia de tamaño. Y esa isometría no se puede usar para deducir el lugar geométrico. Importantísimo, isometría de elementos fijos. Tal que esa isometría aplicada al punto del cual conozco el lugar geométrico nos tiene que dar el punto del cual me piden el lugar geométrico. Bien, así que identificado el punto que conocen el lugar, el punto que les piden el lugar y la isometría que transforma uno en otro, con eso ya está todo resuelto. ¿Y por qué? Porque esa isometría que transforma el punto P en el punto P', transforma también al lugar geométrico de P en el lugar geométrico de P'. Veamos la imagen. Esto que está acá es el lugar geométrico de P. Bueno, me quedó una curvita ahí, pero puede ser cualquier cosa. En geometría 1 no le van a poner una curvita, le van a poner una circunferencia, una recta, un triángulo, un cuadrado, una semirrecta. Y una isometría que transforma el punto P en el punto P'. Este es el lugar geométrico que a ustedes les dan. Y luego que encontramos esa isometría que transforma el punto P en el punto P', podemos afirmar que esa isometría transforma todo el lugar geométrico de P en el lugar geométrico de P'. Ahora, me van a decir muchos, pero pelado, ¿cómo sabemos que existe ese movimiento de elementos fijos? Bien, vamos a ver qué condiciones tienen que cumplirse para que exista ese movimiento y vamos a verlos a través de ejemplos, que es lo que resulta mucho más práctico en la vida. Primer ejemplo, vamos a hablar de cuando un lugar geométrico sale mediante simetría axial. Si tenemos que hay una recta E fija y esa recta fija es mediatriz de P', siendo P el punto del cual conocen el lugar y P' el cual les piden el lugar, bajo esas dos condiciones va a existir una simetría de eje E que aplicada a P da P', entonces esa simetría aplicada al lugar de P da el lugar de P'. El concepto que expusimos hace un rato, pero ahora con las condiciones que deben de cumplirse para que ese movimiento sea una simetría axial. El ejemplo dice así: sea P un punto variable en el triángulo ABC. Acá tienen un triángulo fijo y P que se desplaza en él. Siempre que digan que un punto varía en algo, ese algo es fijo, aunque la letra no lo mencione. Y el problema dice: sea P sub I un punto variable en el triángulo ABC. Acá está, un triángulo fijo y el punto que se desplaza en el contorno de los lados del triángulo. Aunque la letra no mencione que el triángulo es fijo, al decir que P es un punto variable en él, está asegurando que ese triángulo es fijo. R fija exterior, acá la tienen, una recta fija exterior, una recta S perpendicular a la recta R por P sub I, acá por el punto P variable en el triángulo, una recta S perpendicular a la recta R. R y S se cortan en el punto K sub I. Observen que todos los puntos variables se indican con sub I, es la manera de decir que el punto es variable. La circunferencia de centro K sub I y radio K sub I, P sub I, de este radio y de este centro, aquí está dibujada, corta a la recta S en el punto P sub I que ya conocíamos y en otro punto más llamado M sub I. El ejercicio pide el lugar geométrico del punto M sub I. Vamos a borrar la letra y hacemos la demostración. ¿Cómo podemos saber que un lugar geométrico sale usando isometrías? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. En otro video que yo se los voy a dejar en la tarjeta que está acá arriba y al final de este video, explico cómo darse cuenta si un lugar geométrico sale mediante una isometría, una demostración o una semejanza. Y eso es a través de una figura de análisis. Yo acá no voy a perder el tiempo haciendo figura de análisis. Nosotros sabemos que para que el lugar geométrico salga mediante una simetría axial, tenemos que encontrar que se cumplan estas dos condiciones. Que haya una recta fija que sea mediatriz entre el punto que nos dan su lugar y el punto que nos piden al lugar. El punto que nos dan al lugar es P sub I, el punto que nos piden al lugar es M sub I. Y aparentemente R es mediatriz de ese segmento. Es muy sencillo en este caso demostrarlo. R es fija por hipótesis, ya que la letra decía que era una recta fija.
y la primera condición la tenemos. Luego, yo sé que la recta R es perpendicular a la recta S, por lo tanto la recta R es perpendicular al segmento P sub I, M sub I, que está contenido en la recta S. Además, P sub I, K sub I, este segmento, y K sub I, M sub I, este otro, son iguales, ya que son igual al radio de la circunferencia. Por ende, K es punto medio del segmento P sub I, M sub I. Ahora, si K es punto medio y este ángulo es de 90, porque las rectas eran perpendiculares, podemos afirmar entonces que la recta R es mediatriz del segmento P sub I, M sub I. Y son, ¿quién? El punto que nos dan al lugar y el punto que nos piden al lugar. Llamémosle 1 a esto y llamémosle 2 a esto. Ya que se cumplen las dos condiciones, que la recta R es fija y es mediatriz de PMI, podemos afirmar que existe una simetría de eje R que aplicada a P nos da M. Entonces, esa simetría de eje R aplicada al triángulo ABC, que es el lugar geométrico de P, nos da un triángulo A', B', C', que es el lugar geométrico de ¿quién? Del punto M. Ya que si dos puntos se corresponden en una isometría y uno varía en un lugar geométrico, el otro varía en el mismo lugar geométrico en una posición correspondiente en ese movimiento. Si nos pidieran trazar el lugar geométrico del punto M, lo único que tenemos que hacer es simetrizar el triángulo ABC respecto a la recta R. Voy a hacerlo rápidamente, luego de que si quieren pausar para copiar la demostración. Para simetrizar, simplemente trazamos las perpendiculares a la recta R por A, por B y por C. La distancia de A a la recta R la transportamos para el otro lado y tenemos el punto A'. Lo mismo hacemos con B, B' y esta distancia C, C'. Uniendo A', B', C', obtenemos el triángulo simétrico y observen que uno de los lados contiene el punto M, obviamente, como tenía que ser. Y este es el lugar geométrico del punto M ya trazado. Bien, y ahora vamos a pasar a la simetría central. Bien, y si tenemos un punto O fijo, es además punto medio entre el punto que nos dan el lugar y el punto que nos piden el lugar, entonces va a existir una simetría de centro O que aplicada a P da P', por lo que esa simetría aplicada al lugar de P da al lugar de P'. Acá tenemos el clásico ejemplo de una circunferencia fija, K un punto fijo exterior a la circunferencia, aquí lo tenemos, ABCD un cuadrado de centro K y pide el lugar geométrico del punto C sub I. Encontrar que se cumplan estas condiciones es inmediato. K es fijo por hipótesis, K es la intersección de las diagonales de un cuadrado, por lo tanto K es punto medio del segmento A sub I, C sub I, y ya se cumple la segunda condición. Entonces, si K es fijo y es punto medio, ya tenemos que va a existir una simetría de centro K que aplicada a A nos da C. Observen que el K sería acá el O de acá, el A sub I sería el P sub I y el C sub I sería el P' sub I. Entonces, esa simetría de centro K aplicada a la circunferencia, que es el lugar geométrico de A, va a dar otra circunferencia que va a ser el lugar geométrico de ¿quién? De C sub I. Y si nos piden trazar dicho lugar geométrico, lo único que tenemos que hacer es simetrizar la circunferencia. Para eso simetrizamos su centro. Unimos O con K, lo prolongamos para el otro lado, bueno, más o menos, me quedó medio chueco. Esta distancia la ponemos para el otro lado, acá estaría el O', y con centro en O' y pasando por C', pasando por C o de igual radio a la original, se traza la circunferencia C', lugar geométrico del punto C. Es el turno de ver las condiciones para la rotación. Si tenemos un punto O fijo,
P sub I(O) es igual a P'(O), o sea, ese punto fijo equidista de P y P', o sea, el punto del que nos dan su lugar y del que nos piden su lugar. Y el ángulo POP', o sea, el ángulo que pasa por el punto que nos piden su lugar con vértice en el fijo y que pasa el otro lado del ángulo por el que nos piden el lugar, si ese ángulo es un ángulo alfa constante, va a existir una rotación de centro O ángulo alfa, el sentido va a ser horario o antihorario dependiendo de la figura, que aplicada a P da P', que aplicada al lugar de P da el lugar de P'. En el marco de la figura del ejercicio anterior vamos a hallar el lugar geométrico de otro de los vértices del cuadrado. Tenemos la misma letra, una circunferencia fija, un cuadrado ABCD de centro K fijo, pero en lugar de pedirnos el lugar geométrico de C sub I, nos piden el lugar geométrico de D sub I. Sería exactamente lo mismo si nos pidieran el de B sub I. Sabemos que K es fijo por hipótesis. Sabemos que AK es igual a KD porque son media diagonal del cuadrado. Sabemos que AKD vale 90 porque las diagonales del cuadrado son perpendiculares. Y 90 es un ángulo constante, por lo tanto ya tenemos todas las condiciones. Un punto fijo que equidista de los puntos que nos dan y nos piden su lugar, y el ángulo con vértice en el punto fijo de 90 grados. Entonces podemos afirmar que existe una rotación, en este caso de centro K, ángulo 90. Y acá miren, si es de centro K y vaya a llevarme de A en D, en este caso es antihoraria, que aplicada a A nos da D. Entonces esa misma rotación de centro K 90 antihoraria aplicada a la circunferencia que es el lugar de A da otra circunferencia C segunda que es el lugar de D. Y al igual que en el anterior, para trazar el lugar geométrico simplemente hay que aplicarle la isometría a la circunferencia. Para eso unimos O con K, trazamos un ángulo de 90 grados en sentido antihorario, pinchamos con centro en K con el compás y radio OK y trazamos el arco de circunferencia antihorario. Este es O', el centro del lugar geométrico, y luego con el mismo radio que el original y pasando por D trazamos el lugar geométrico. Bueno, me quedó un poquito más grande porque lo hice a mano, pero tendría que quedar exactamente del mismo tamaño que el original. Bien, y la que sigue es la traslación. Bien, y para la traslación las condiciones son, si hay dos puntos A y B fijos y A, B, P sub I, P' sub I forman un paralelogramo, así como tenemos en la figura, y observen que al ser un paralelogramo el segmento P sub I, P', o sea el del cual conocemos el lugar y el cual nos piden el lugar, determinan un segmento paralelo e igual a un segmento fijo AB, el cual se toma como vector de la traslación de vector, en este caso BA, que lleva de P en P', por lo que esa traslación aplicada al lugar de P da al lugar de P'. El ejemplo que tenemos acá dice CAR, una recta fija, A y B fijos que no le pertenecen, acá los tenemos, T varía en la recta R, M punto medio de T sub I B, M sub I punto medio de T sub I B. Bueno, vamos a unirlo a T sub I con B, vamos a marcar el punto medio, yo lo hago a manito, ustedes tienen que hacer todo perfecto, con regla y compás, haciendo la mediatriz para marcar el punto medio, después borrando la mediatriz. Bueno, y un consejo, en lo posible trabajen en hoja lisa. Si no tienen un cuaderno de hoja lisa, bueno, utilicen hojas A4 o lo que sea, pero los renglones de los cuadernos confunden enormemente. Bien, luego dice simetría de centro M sub I, vamos a poner el nombre, aplicada a A da R sub I. Para aplicarle la simetría central a A, simplemente unimos A con M sub I, lo prolongamos para el otro lado, tomamos la distancia de A a M sub I, la transportamos para el otro lado, y ese sería el simétrico R sub I. Y pide el lugar geométrico de R sub I. Y ojo con el piojo, acá puede haber trampa. La letra del ejercicio les menciona una isometría, una simetría central para ser más precisos, y mucha gente podría caer en la trampa de decir, bueno, este problema sale por simetría central. Pero recuerden
que cuando vimos el comienzo de este video, la isometría que transforma el punto que conocemos el lugar en el punto que nos piden el lugar, tenía que ser una isometría de elementos fijos. Y en este caso el centro M sub I de la simetría central es un punto variable, ya que es punto medio de un segmento que tiene un extremo fijo y un extremo variable. Yo cuando cambie de posición el punto T sub I, esta recta va a cambiar, la recta T sub IB va a cambiar de posición y obviamente el punto M también. Así que la simetría central es parte del trazado y no tiene nada que ver con sacar el lugar geométrico con simetría central. Acá lo que tenemos que hacer es sumamente sencillo. Observen que por letra sabemos que M es punto medio de TB. Y como la simetría de centro M aplicado a A da R, también tenemos que M es punto medio de AR. ¿De dónde? De ambas cosas deducimos, ya que este cuadrilátero, sus diagonales se cortan en su punto medio y esa propiedad es intrínseca del paralelogramo, que A, B, R sub I, T sub I es un paralelogramo. Y estamos en las condiciones que tenemos acá, ya que A y B son fijos por hipótesis. En este caso, como T es el punto que varía en la recta R, el variable en el lugar geométrico conocido, y necesito que la traslación me transforme de T en R. En este caso, para ir para allá, la traslación es AB, no BA como en este dibujo. Así que de todo esto podemos afirmar que existe una traslación de vector AB que aplicada al punto T nos da el punto R, por lo que esa mismísima traslación de vector AB aplicada a la recta R, que es el lugar geométrico de T conocido, nos va a dar una recta R', que va a ser obviamente el lugar geométrico del punto R que nos están pidiendo. En este caso, trazar el lugar geométrico es sumamente sencillo, ya que para trazar la recta trasladada, lo único que tenemos que hacer es por R trazarle la paralela a R. O sea, por el punto R trazamos una paralela a la recta R y esa recta R' es el lugar geométrico del punto R. Sumamente sencillo. Y le toca el turno a la última isometría, a la antitraslación. Aclaro, es complicado que un lugar geométrico se los pongan por antitraslación, pero esa isometría existe y nunca se sabe lo que nos pueden poner. Así que veamos este ejemplo y después de ese ejemplo de antitraslación voy a hacerles unos de un nivel un poco más elevado. Bien, la antitraslación, como es la composición de una simetría axial y una traslación, deben de cumplirse simultáneamente las condiciones que vimos para ambos movimientos. Acá está la definición. Antitraslación de eje E y vector AB es la composición de la simetría de eje E con la traslación de vector AB o al revés, con el eje paralelo al vector. Y se aclara cuando la composición cumple la conmutativa, porque en general la composición de movimientos no es conmutativa. Bien, y aquí tenemos la lista de condiciones. Me piden el lugar geométrico de un punto P', conozco el lugar geométrico de P y, como en todos los que hemos visto, E es una recta fija, A y B dos puntos fijos, tal que el segmento AB está incluida en esa recta fija o es paralelo a ella. E es la mediatriz de un segmento PQ, que esa era la condición que tenía que cumplir para la simetría axial que lleve de P en Q. Y ABP'Q es un paralelogramo. Bien, acá está el dibujo y lo van a entender mejor. Acá está la recta E, el eje E, la recta E, el segmento AB paralelo a la recta E, pero podía estar contenido en ella. Q es el simétrico de P respecto de E porque E es la mediatriz de PQ. Y ABP'Q un paralelogramo. En esas condiciones, no me entró a escribirlo acá abajo, pero en esas condiciones existe una antitraslación de eje E y vector AB que aplicado a P da P', por ende esa antitraslación de eje E y vector AB aplicada al lugar geométrico de P nos da el lugar geométrico de P', como habíamos visto en los demás movimientos. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Dice, dada la circunferencia de centro O fija
R fija, A y B, dos puntos que pertenecen a la recta R fijos. Acá ya tenemos ubicado todo eso, la circunferencia. La recta R, dos puntos A y B fijos. P sub I varía en la circunferencia hasta acá. Luego dice que la recta S es perpendicular a la recta R por P sub I. Vamos a trazarla. Esta es la recta S. Que R y S se cortan en el punto M sub I. Sería este que está acá. Que simetría de centro M sub I aplicada a P sub I da co sub I. O sea que esta distancia la transporto para este lado. Y este sería Q sub I. Que T sub I es el corte de la paralela a R por Q sub I. Acá estaría la paralela a R por Q sub I. Con la paralela a AQ sub I, la paralela a esta, por B. Aquí está la paralela. Y donde se cortan ambas paralelas, aquí se encuentra el punto T sub I. Y pide el lugar geométrico del punto T sub I. Vamos a prescindir de la letra del problema. Si quieren pausan para copiar. Y vamos a hacerlo. Como simetría de centro M aplicada a P da Q, entonces M es punto medio del segmento PQ. Y como la recta S es perpendicular a la recta R por hipótesis, entonces de estas cosas deducimos que la recta R es mediatriz del segmento PQ. Luego, como la recta QT es paralela a la recta R, porque lo dice la letra, y como la recta BT es paralela a la recta AQ, también lo dice la letra, entonces, al ser esta paralela a esta y esta paralela a esta, por definición, el cuadrilátero ABTQ es un paralelogramo. Tenemos que la recta R, A y B son fijos. Y tenemos que se cumplen todas las condiciones. La recta R sería la recta E. Los A y B fijos son los A y B fijos de acá. Que AB está incluida en E. Bueno, acá en este caso A y B están incluidos en R, pero podría haber sido también paralela. Que E es mediatriz de PQ, acá tenemos que R es mediatriz de PQ, ya demostrado. Y la condición del paralelogramo. Por lo tanto, tenemos todas las condiciones para la antitraslación. Podemos afirmar entonces que existe una antitraslación de eje R vector AB que aplicada al punto P nos da el punto T. Miren, la simetría y la traslación. El eje es R y el vector es AB. Entonces, esa antitraslación de eje R vector AB aplicada a la circunferencia, que es el lugar geométrico de P, va a dar otra circunferencia C', que obviamente, si este es el lugar geométrico de P, como vimos en todos los ejemplos, entonces este va a ser el lugar geométrico de T. Y para construir el lugar geométrico le aplicamos la antitraslación a la circunferencia, por ende a su centro. Tendríamos que aplicarle la simetría axial de eje R a O. Esta distancia la tomamos para otro lado, pasó por A por casualidad. Este sería el O'. Y luego aplicarle la traslación de vector AB. Bueno, en realidad este sería el O'. Este podemos llamarle como un punto intermedio, un O sub 1. Y O' luego que le aplicamos la traslación de vector AB. Y ese sería el centro de la circunferencia. Se traza con el mismo radio y debe de pasar por T sub I. Bueno, ahí anda, más o menos. ¿Cuál es la ventaja de que un lugar geométrico salga mediante una isometría? Y bien, en que en este tipo de ejercicios no hay que hacer ni limitación ni recíproco. Por ende, son más sencillos y más cortos. El recíproco no es necesario porque todo movimiento tiene su movimiento inverso y ya queda justificado. Pero, ojo, no vayan a pensar que esto es una técnica alternativa a los otros tipos de lugares geométricos que ya vimos antes. En algún caso puede que sí, pero cuando algún lugar geométrico sale por movimiento, de repente no sale por otro tipo de tema, pero hay algunos lugares geométricos que salen por arco capaz, o por mediatriz, o por paralela, por circunferencia de centro, pero no tienen chance de salir por movimiento. Por ende,
hay que tener mucho cuidado. No traten de ver si pueden sacarlo por movimiento y se encierren en la mente en que vamos a sacarlo por movimiento, cuando de repente el ejercicio no va a salir por movimiento. Y ahora algún ejemplito de un poco más de nivel. Bien, y este problema dice, dada la circunferencia de centro O fija de diámetro AB fijo, lo tenemos acá, M sub I varía en la circunferencia, lo voy a tomar en cualquier lado. R paralela a AB por M sub I. Vamos a dibujar acá la recta R, paralela a AB por M sub I. S paralela a AM sub I, a este segmento, por el punto B. R y S se cortan en el punto N sub I. BNTP cuadrado horario. Ahí tienen el cuadrado, más o menos. Y por último, BPAL, paralelogramo horario. Miren, ojo con cuidado. Me quedo más chueca. Ahí un poquito mejor. BPAL tendría que estar por este lado. Así que vamos a hacer las paralelas. Bueno, medio por ahí. Y pide el lugar geométrico del punto L que está acá. ¡Pah! Se complicó la cosa. Bueno, más o menos. Vamos a verlo. Vamos a ver. Esto tendríamos 2 o 3 maneras de resolverlo, todas mediante isometrías. Ustedes pueden luego en la caja de comentarios, que me serviría obviamente muchísimo, todos los comentarios que dejen me sirven para tratar de darles visibilidad, ya que YouTube no le da mucha visibilidad a veces a los contenidos educativos, sí a otras cosas que son un poco más lúdicas, pero bueno, tienen que poner algún comentario relativo a lo que sea, pero eso me ayuda muchísimo. Ahora, yo les pido específicamente que comenten cuál de los 3 caminos les parece más sencillo. Yo voy a desarrollar 1 o 2 de ellos. Bien, como hicimos ya antes, pueden pausar para copiar la letra y voy a explicar cómo se hace. Bien, vamos a comenzar observando que como la recta R es paralela a la recta AB y la recta S es paralela a la recta AM, lo dice la letra del problema, entonces el cuadrilátero ABNM es un paralelogramo. Como AB fijo por hipótesis, entonces podemos afirmar, estamos ante las condiciones de la traslación, podemos afirmar que existe una traslación de vector AB que aplicada al punto M nos da el punto N. Y de esa manera, si quisiéramos, podríamos hallar el lugar geométrico de N. Como paso intermedio, incluso trazarlo. Le aplicamos la traslación a la circunferencia y listo. Ya que la circunferencia es el lugar geométrico de M y trasladándola en esta traslación tendríamos el lugar de N. Pero no lo voy a hacer de esa manera. Luego observemos que la letra decía que BNTP era un cuadrado. Y sabemos que B es fijo. Y por ser un cuadrado sabemos que el ángulo NBP es 90. Y también sabemos que el segmento BN es igual al segmento BP. Y de estas 3 condiciones, que B sea fijo, que este ángulo sea constante y que estos 2 segmentos sean iguales, tenemos las 3 condiciones de la querida rotación. Así que va a existir una rotación de centro B, 90 grados, en este caso horaria, que aplicada al punto N nos da el punto P. Bien, y ahora recordemos que la letra nos decía que APBL o BPAL era un paralelogramo. Y cuando nos mencionan un paralelogramo tenemos encendida la lamparita de la traslación, porque en las condiciones de la traslación se encuentra presente un paralelogramo. Pero en este caso es medio engañoso, ya que eso es cuando un lado del paralelogramo es un segmento fijo. Y este paralelogramo no tiene ningún lado fijo, tiene fija una de sus diagonales. Por ende no sirve para la traslación. Al decirnos que BPAL es un paralelogramo, sabemos que sus diagonales se cortan en sus puntos medios. Y voy a proceder a trazar la diagonal que no está trazada.
PBLA es un paralelogramo, entonces O es punto medio de ambas diagonales. Me voy a mencionar la que me interesa, de LP. Y O es fijo por hipótesis, porque la letra decía que era una circunferencia de centro fijo. Y estas dos son las condiciones de la simetría central. Entonces existe una simetría de centro O que aplicada a P nos da L. Y al fin llegamos entonces al último movimiento, porque nos vincula al que habíamos llegado en el movimiento anterior sobre el punto del cual nos piden su lugar geométrico. Así que una de las técnicas sería hallar sucesivamente los lugares geométricos intermedios. Claro, como mencioné hoy, encontrar el lugar geométrico de n mediante una traslación a partir del punto M. Luego encontrar el lugar geométrico de P mediante la rotación. Y por último, el lugar geométrico de L mediante una simetría central. La pregunta del millón es que ¿hay alguna manera de hallar el lugar geométrico de L sin pasar por hallar y trazar todos los lugares geométricos intermedios? Sí la hay, y de dos maneras. Una, utilizando composición de isometrías. Les dejo al final de este video la lista de reproducción de composición de isometrías por si no saben de qué se trata. Y en una segunda instancia lo voy a hacer sin utilizar composición, porque puede que haya alguien que no sepa qué es o cómo hacer una composición. Bien, y aquí tenemos un resumen de lo que encontramos. Una traslación de vector a B que aplicado a M nos da N. Una rotación de centro B en 90 grados horarios que nos lleva de N en P. Y por último una simetría de centro O que nos lleva de P en L. En esta cadena, que nos tiene que llevar de M en L, para encontrar ese movimiento tenemos que componer la isometría que estamos buscando. Entonces la composición de la simetría del centro O, la rotación de centro B 90 horario y la traslación a B, recordando que el primero se pone a lo último. Se compone en este sentido. Una traslación con una rotación va a dar como composición otra rotación del mismo ángulo y del mismo sentido. Ya vamos a ver. Y esa rotación horaria compuesta con una central nos va a dar una rotación antihoraria. Ya podemos saber de antemano que esta composición va a dar una rotación de 90 grados antihoraria. Y esto es importante a la hora de que luego que esté hecha sepamos que nos tiene que dar eso. Como a los efectos de hacer esta composición los únicos puntos que intervienen son O, B, A y B, o sea los de este diámetro, lo único que voy a tomar como referencia es la circunferencia y el diámetro. Voy a eliminar todo el resto de la figura para no entreverarnos, porque si agrego ejes de simetría sobre una figura tan rayada, van a tener una maraña de rayas y ahí ¿saben qué? Se va a entreverar todo. Más vale tomarse el tiempo y hacer más de un dibujo que hacer una chanchada. Procedo con la técnica que yo ya les enseñé en videos anteriores, composición de movimientos directos. Descomponemos los dos primeros, cada uno en dos simetrías axiales. A mí me gusta utilizar números para nombrar a los ejes de simetría. Puede que a algún profesor no le guste porque a él se lo enseñaron poniéndole letras. Letras asociadas a los elementos que están en la figura, simetría AB, simetría BC. El problema es que a la hora de establecer sentido, cuando tenemos una rotación, cuando tenemos una traslación y tenemos que ver en qué sentido, si es traslación AB o traslación BA, si es rotación horaria o rotación antihoraria, cuando los ejes están numerados es mucho más visible cuál va primero y cuál va segundo y no nos confundimos tanto con el sentido. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerles un nombre con letrita? Si se le pone un numerito, no hay problema. Y bueno, y si querés podés usar los numeritos como una muletilla y después para darle color y dejar contento al profesor le ponés las letritas como quiere. Y bueno, cada quien con su manía. El pelado me dijo que ponga numeritos. ¿Quién es el pelado? No soy nadie. Descompongo esto en simetrías axiales, como dije. Vamos a hacer la identidad entre los dos del medio. Esa es la técnica, buscar la identidad entre los dos del medio. Otra cosa que yo les enseño es a que tenemos que buscar cuál es la propiedad fundamental que cumplen estos dos. Y yo le llamo a la propiedad fundamental en la traslación ser perpendicular al vector. En este caso el vector es AB. Acá tenemos nuestra perpendicular a AB, la propiedad fundamental del eje 2.
Y la propiedad fundamental del eje 3 por pertenecer a una rotación es que pasa por B. Si hacemos la unión lógica de estas dos proposiciones, podemos usar lógica, ¿por qué no? Si pasa por B y es perpendicular a B, pasando por B y perpendicular a AB, ahí es donde tienen que ir los ejes 2 y 3. Pasando por B perpendicular a AB estaría acá. Y acá estarían el 2 y el 3. Luego que tengo ubicados estos dos, voy a ubicar los que están afuera. Yo sé que el 1 está casado con el 2 en una traslación de vector a B. Y bueno, y el 3 está casado con el 4 en una rotación de centro B 90 horaria. Y justo el 2 y el 3 tuvieron una cosita, la identidad. ¡Caramba! Entonces resulta que el 2 y el 3 se pelaron. ¿Por qué? Porque si están coincidentes, da forma a la identidad, porque la simetría axial es un movimiento involutivo. Todo eso lo expliqué en el primer video de la lista. Bien, ahora entonces, como estos dos se pelaron, pum pum, quedaron solitos el 1 y el 4. Y se juntaron. Toda una historia de amor. Y se juntaron ¿por qué? Por lo siguiente. Primero que nada, para saber dónde ubicarlos, todavía tenemos que saber que el 1 está casado con 2. Y la distancia entre 1 y 2 tiene que ser la mitad del vector, además de ser ambos paralelos. La mitad del vector es la mitad de AB, que vendría a ser esta distancia. Esa distancia puede estar o de un lado del eje o del otro. ¿Cómo sé para qué lado tengo que poner el eje 1? Y acá, gracias a que son números y no letras, es más fácil. Como el vector es AB, de A hacia B, vamos para allá, para la derecha. De 1 a 2 también hay que ir para la derecha. Y si el 2 está acá y de 1 a 2 hay que ir para la derecha, al 1 no le queda otra cosa que estar acá, pasando por O. No sé si nos queda claro. Y el 4, como todavía está casado con 3 en una rotación de centro B 90 horaria, el 4 y el 3 se cortan en B, forman entre sí un ángulo que es la mitad de la rotación, o sea 45. Y a 45 grados con el eje 3 pasando por B hay dos opciones, y así como consideré las dos opciones de la simetría axial en la traslación, en la rotación voy a hacer lo mismo. Puede estar así o puede estar así la recta a 45 grados. Y voy a tomar la que corresponda en el sentido dado. Y el sentido dado es horario. Y como son numeritos, es fácil decir que de 3 a 4 en sentido horario es para allá. O sea que el 4 quedaría por acá, a 45 grados. De 3 a 4 en sentido horario. Resulta que si el dibujo lo tienen perfectamente bien hecho, el eje 1 y el eje 4 se terminan cortando en este punto que le voy a llamar C, punto medio de este arco AB inferior. Eso es fácil de observar, ya que esto es radio y así que este triángulo es rectángulo isósceles, este ángulo es de 45 y este también. Y bueno, y el ángulo ese tenía que ser de 45 porque era la mitad de la rotación. En definitiva, el 1 y el 4 que fueron traicionados por 2 y 3 y se fueron, se juntaron y quedan formando una rotación de centro C. ¿Ángulo de cuánto? Bueno, si el ángulo que forman 1 y 4 es de 45 por correspondientes entre paralelas, ya que estas dos son paralelas, este ángulo y este son iguales. Si el ángulo que forman es de 45 y para pasar del texto al dibujo hacemos la mitad, del dibujo al texto pasamos al doble, la rotación es de 90. Y el sentido de menor a mayor, de 1 a 4, es horaria. Y como ven, como son numeritos, es más fácil de decir voy del menor al mayor en sentido horario. Ojo que alguien podría decir, no, pero pelado, acá también voy en sentido horario. No, pero este ángulo no sirve, porque ese ángulo no es la mitad de 90. Ese ángulo, yo tengo que tomar como referencia el ángulo de 45, y el sentido lo mido dentro de ese ángulo. Bueno, ¿y cómo sigue esta historia? Bueno, la simetría central, que es otra pareja de simetrías, baja y se pone al lado de esta rotación. Toda una telenovela.
Y acá ahora otra vez descomponemos en simetrías. Podemos volver a poner 1, 2, 3, 4 con otro dibujito. Podemos ponerles otros numeritos, ¿por qué no? Estos se llamaban 1 y 4, podemos poner 1, 4, 5, 6. O ¿por qué no ponerles otro nombre? ¿Por qué no renombrarlos? Ya sé, es demasiada innovación. 5, 6, 7 y 8. Así puedo seguir trabajando en la misma figura y no me entrevero. Estos murieron. ¿Está? Ahora el 1 y el 4 pasaron a ser 5 y 6. Sin ninguna dificultad voy a utilizar la misma técnica. Voy a hacer la identidad entre estos dos. Y la telenovela dice que, bueno, para hacer que 6 y 7 coincidan, tengo que buscar cuál es su propiedad fundamental. Y la propiedad fundamental del eje 6 por pertenecer a una rotación es que pasa por C. Pasa por C. Y la de el 7 que pasa por O. Y la unión lógica de pasar por O y pasar por C es la recta OC. Quiere decir que acá, en la recta OC, ahí van a estar coincidiendo 6 y 7. Bien, así que otra vez la misma historia. Estos dos se van porque formaron la identidad y quedan solamente el 5 y el 8. El 5 tiene que estar a 45 grados con 6, por lo que mencionamos hoy, de 5 a 6 en sentido horario y con centro en C. Quiere decir que el 5 lo tenemos que tomar acá, porque de 5 a 6 hay que ir en sentido horario dentro del ángulo de 45. Así. Y el 8, como el 8 y el 7 están casados en una simetría de centro O, el 8 es perpendicular al 7 por O. Y el 7 está acá, y el O está acá, y la perpendicular es esto, es la recta AB. O sea que el 8 está acá. Observamos ahora que los dos que sobrevivieron después que estos dos se pelaron, el 5 y el 8, se juntan y forman una nueva isometría. En este caso el 5 y el 8 se están cortándose en A. Así que va a ser una rotación de centro A. Como este ángulo es de 90, este es de 45, este es de 45. Y si el ángulo que forman los ejes es de 45, acá ponemos rotación de 90. Y como de 5 a 8 voy en sentido antihorario, gracias a los números que son fáciles de ver, da una rotación de centro A, 90. Y este es el resultado de la composición de los tres movimientos. Bien, si esto les pareció largo, no se olviden que yo lo sobreexpliqué. Esto hacerlos a ustedes les puede llevar mucho menos tiempo. Ahora, tampoco tienen por qué hacer la historieta de amor. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar este resultado para deducir el lugar geométrico. Y después les voy a mostrar cómo podríamos haber hallado el lugar geométrico sin tener que pasar por esta composición. Bien, acá tenemos los tres movimientos que compusimos y del primero en el último nos va a llevar esa composición. O sea, el canónico, la rotación de centro A, 90 grados antihorario, que fue el resultado de la composición anterior, que aplicada a M nos va a dar L. Por ende, como es un movimiento de elementos fijos, A es fijo y el ángulo es constante, esa misma rotación de centro A 90 grados antihorario aplicada a el lugar geométrico de M, que es la circunferencia C, nos va a dar una circunferencia C' que va a ser el lugar geométrico del punto L. Si queremos trazar dicho lugar geométrico, lo único que tenemos que hacer es rotar 90 grados antihorario el centro de la circunferencia. Lo rotamos 90 grados en sentido antihorario, ahí estaría O', y con centro en O' y radio, el mismo radio que el original, y tiene que pasar por L, se traza el lugar geométrico. Bien, y yo les prometí que se podía llegar a demostrar este lugar geométrico sin hacer todo el proceso de la composición, descomponiendo en simetrías axiales. Presten atención que ya estamos terminando. Hace un rato, antes de hacer la composición, les comenté que podíamos saber previamente que el resultado de la composición iba a dar una rotación. Porque siempre la composición de una traslación con una rotación va a dar otra rotación del mismo sentido y otro centro. Y luego esa rotación con una simetría central iba a dar una rotación pero con sentido contrario. Entonces, bajo la premisa que previamente, sin hacer la composición, sabemos que el resultado de la composición es una rotación antihoraria de 90 grados,
y un centro que no conocemos, podemos intuir mediante el olfato matemático, en este caso olfato geométrico, si hay una rotación que los haga corresponder, va a ser de un punto fijo, un centro fijo, y ese centro fijo tiene que equidistar tanto del punto que nos dan al lugar como el que nos piden al lugar. El punto que nos daban al lugar es M, que el lugar geométrico es la circunferencia, y el punto que nos piden al lugar es L. Y un punto fijo que esté equidistando de estos dos visiblemente es A. Atente al lupo, podría ser el centro. Luego habría que demostrar que este ángulo es de 90 y que estos dos segmentos son iguales para que se cumplan las condiciones de la rotación, para poder deducir el lugar geométrico mediante una rotación. Nosotros sabemos que la recta AM es paralela a la recta BN porque son lados opuestos del paralelogramo AMNB. Y luego también sabemos que AL es paralelo a BP porque son lados opuestos del paralelogramo APBL. Y también sabemos que BN y BP son perpendiculares. Esta y esta son perpendiculares por ser un cuadrado, por ser lados del BNTP. De estas tres cosas, si estas dos rectas son respectivamente paralelas a estas dos y estas dos son perpendiculares, estas dos tienen que ser perpendiculares. Así que entonces LA, L sub IA es perpendicular a AM sub I. En pocas palabras, el ángulo L sub I AM sub I vale 90 y ya tenemos la condición, una de las condiciones para la rotación, además de que tenemos la otra de que A es fijo. Y así como hicimos condiciones con paralelismo, podemos hacer condiciones con igualdad. El segmento AM es igual al segmento BN porque son lados opuestos del AMNB, que es un paralelogramo. Después el BN es igual al BP porque son lados del cuadrado BNTP. Y BP es igual al AL porque son lados opuestos del paralelogramo verde, lados opuestos del APBL. En conclusión, por transitiva, si este es igual a este, que es igual a este, que es igual a este, en la cadena el primero va a ser igual al último. O sea que de todo esto sacamos que AM es igual a AL. Y ya tenemos las tres condiciones, porque A es fijo. Este fijo, este ángulo es de 90 y estos dos segmentos son iguales. Y entonces, sin necesidad de tener que hacer la composición, llegamos a la conclusión de cuál es la isometría que los hace corresponder. O sea, una rotación de centro A 90 grados, sentido obviamente, según la figura, antihoraria. La historia de cómo termina y cómo se traza el lugar geométrico ya la vimos hace un rato. Ahí tienen los dos caminos. Ustedes eligen cuál les parece más sencillo, si hacer esta demostración o hacer la composición. Eso de lo que es más fácil es algo subjetivo. Pero como ven, este tema, resolución de lugares geométricos mediante isometrías, es una herramienta importante que nos amplía la capacidad para resolver ejercicios de lugares geométricos y además se hace de una manera bastante asistida si conocemos las condiciones que tiene que cumplir un par de puntos para que se correspondan en un movimiento. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y a hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.